medioevo. Y me dicen ya mis compañeros que tengo que dar prisa, así que dejamos la palabra directamente al professor, lasciamo la parola direttamente al professor Fermín Miranda García, che è professore associato professor associato in italiano, titular in spagnolo dell'Università Autonoma di Madrid. Il professore è la persona adatta per questo panel. È la persona adatta perché non è facile poter essere in grado di ribattere, di fare il cattivo del racconto, come abbiamo detto prima, con tre tematiche così effettivamente anche diverse fra loro. Però il professore è uno di quegli studiosi che ha la capacità di spaziare all'interno del Medioevo. Lui si è occupato principalmente di ideologia del potere, però non tenendo in conto solamente ovviamente l'autorità di per sé, ma anche i gruppi, diciamo, meno privilegiati, no? Quindi può capire quando parliamo di ribellioni, può capire quando parliamo di re, però negli ultimi tempi il professore si è anche spostato su altre tematiche. Non per niente, se non ricordo male, il professore è anche stato ha partecipato al progetto intitolato La muerte del principe en Francia, dello Reinos Hispánicos, no? Siglos XI y XV, quindi basso medioevo, e quindi ovviamente può coprire anche quella parte lì. Peraltro, si non me acuerdo mal, si entendió mal, profesor, el libro está saliendo, ya ha salido. Salido la primera edición, la edición de la primera parte del proyecto, y está a punto de salir probablemente en marzo o abril la segunda parte. Es decir, van a ser Entonces no hay ningún problema en hacer un poco de anuncio, consejos para las compras, ¿no? Que el libro del profesor... Es de acceso libre la web de la página de la Casa de Velázquez. No hay que comprarlo, se puede descargar directamente. Somos así de generosos. Molto bene, quindi io non faccio altro che lasciare la parola al professor Fermín, que appunto, lo que solemos hacer ahora es que el profesor puede poner sus preguntas, poner en duda las relaciones de las ponencias de los varios ponentes. A lo mejor lo puede hacer todos ahora y luego poco a poco voy yo dando paso a cada uno para contestar. Después de esto abriremos al debate a quien del público quiera participar. ¿Vale? Prego, profesor. Bueno, buenos días a todos, buenos días o buenas tardes, son las 12:30. Bueno, iba a decir que agradezco a Giovanni la invitación para participar en este seminario, pero no estoy tan seguro de que deba agradecerle nada, porque me ha puesto en una situación un poquito complicada, ¿no? Bueno, yo puedo ser más o menos, iba a decir experto, pero en cualquier caso conocedor de los temas relacionados con la ideología del poder. Puedo ser, como ha dicho él, el villano de la película. Es una persona que me encanta polemizar, porque creo que de la polémica, de la discusión, sale el conocimiento y se pueden solucionar muchas dudas. Pero es cierto que las tres ponencias en las que me ha implicado pues me generan complicadas situaciones para poder polemizar mucho. Es decir, tengo que pensar en qué cosas estoy en desacuerdo para poder decir que no estoy de acuerdo y, por tanto, poder generar la discusión, ¿no? Bien, Giovanni me conoce. Cuando yo estuve en su tesis doctoral, pues había una serie de cuestiones en las que a mí me gusta mucho investigar, que es el tema de la cronística, de la transmisión de las crónicas, etcétera, y es donde él y yo pudimos polemizar más o menos. En el tema de las confiscaciones y de las rebeliones, pues quizás no haya tanta circunstancia, o al menos mis conocimientos sobre esos temas pues me permiten entrar en un menor género de detalles. Pero bueno, por aquello de hacer de abogado del diablo, no sé, creo que también existe en italiano, ¿no? Avvocato del diavolo. Pues me gustaría entrar en un par de cuestiones. En primer lugar, con las dos primeras ponencias, la relacionada con el mundo hispanogodo y con el mundo astur-leonés. Y es que para mí siempre hay un tema fundamental, y es el tema de la transmisión de la información y el tema de la terminología. Es decir, en el primer caso se ha apuntado al hecho, bueno, Javier ha empezado hablando de la existencia y la persistencia del Estado, ¿no? Bueno, entonces mi problema es que no que exista o no exista el Estado, no es algo que vaya a discutir yo ahora aquí, no estoy en condiciones de discutir semejante cosa, aunque tenga mis propias opiniones al respecto. Pero el problema es que todo el análisis que él ha podido hacer y que me ha parecido muy, muy interesante, eso vaya de suyo, ya digo que estoy intentando buscar aquellos en los elementos en los que yo pueda intuir algún cierto grado de disconformidad, no que la tenga, sino que a lo mejor quizás pudiera ser que...
es hasta qué punto, en el caso del mundo hispanogodo, no estamos prisioneros del uso de una terminología que nos viene dada de atrás. Es decir, estamos utilizando una terminología, el término fisco, el término regnum, el término incluso rex publica, que va evolucionando a lo largo del tiempo, que no es la misma en el siglo XVI que en el siglo V, pero que en el siglo VI, en el siglo VII, siempre tenemos el problema de saber hasta qué punto sigue teniendo los mismos contenidos que se le podían dar en el siglo IV o en el siglo III. Es decir, hasta qué punto la propia reestructuración espacial, la propia reestructuración económica, la propia reestructuración de organización del territorio, del espacio, del derecho incluso, por mucho que hoy estemos todos de acuerdo en que el derecho hispanogodo no deja de ser sino un derecho básicamente romano o heredero del derecho romano, con independencia de que sea el derecho común, el derecho público, etc. Pero en ese mundo, al final, cuando estamos utilizando términos como los que tú has empleado, no estamos siendo prisioneros de un modelo que nos viene de atrás y que, por desgracia, las fuentes no nos permiten establecer hasta qué punto ha podido evolucionar o no. Es decir, es la vieja discusión acerca de la permanencia o no permanencia del Estado romano en el mundo hispanogodo o en los otros reinos germanos, ¿no? Y podemos estar todos de acuerdo, más o menos, supongo, en que el espacio hispanogodo es quizás el que mejor mantiene la pervivencia de lo romano, al menos en comparación con el mundo anglosajón o con el mundo franco. No voy a entrar ya en el mundo italiano, que es un universo distinto, si se quiere. Pero cuando analizamos este tipo de elementos, nos encontramos con el problema de que no siempre sabemos si cuando utilizamos el término fisco estamos hablando de lo mismo, si cuando utilizamos el término Estado, que lo utilizamos nosotros, no ellos, estamos hablando de lo mismo, y que por tanto eso de alguna forma nos coarta a la hora de poder establecer conclusiones claras, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Por ejemplo, cuando tú utilizabas el tema, decías que las confiscaciones no son una dinámica, sino una herramienta, hablando de ese tipo de discusión, pero claro, mi pregunta ¿es una herramienta del rey o es una herramienta del Estado? Cuando a continuación estamos diciendo que no hay tanto una discusión entre rey y aristocracia como de determinados sectores de la aristocracia y otros determinados sectores de la aristocracia que además se van alternando en el poder en función de las diferentes opciones de los monarcas, esa discusión es una discusión de carácter, digamos, entre diferentes formas de interpretar o de controlar el Estado, o estamos hablando en realidad de una discusión o de una disputa, de una lucha entre diferentes formas de controlar el poder, que no necesariamente es lo mismo. Cuando tú distinguías entre decías, bueno, no, las conquistas de Leovigildo no se pueden interpretar como confiscaciones, las revueltas internas, pues evidentemente sí que pueden serlo, yo podría estar de acuerdo, pero claro, esa no es una perspectiva muy nuestra, muy desde el siglo XXI, ¿no? Para Leovigildo es distinto conquistar la Vastetania que ocupar Mérida. Es decir, desde su concepción del poder y del Estado, si es que tiene una concepción del Estado, o del poder patrimonial, si es que tiene una concepción, digamos, más, entre comillas, feudal, de modelo institucional, es distinto, ¿no? Entonces, yo no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, yo no estoy haciendo estas preguntas porque tenga una respuesta y pueda estar en desacuerdo con lo que tú estás diciendo. Simplemente tengo la impresión de que a veces nos dejamos llevar mucho o bien por el modelo previo o bien por nuestros propios modelos o incluso por modelos muy posteriores. Y luego hay un elemento siempre básico y que va a entrar también en relación con lo que decía Gonzalo. A pesar de los muchísimos paréntesis que ponemos al valor de las crónicas, al final siempre hay un relato básico, que es el de las crónicas, al que luego le añadimos lo demás. Es decir, tenemos a Juan de Viclaro, tenemos a Isidro de Sevilla, tenemos a Braulio, tenemos a todos los demás, y ahí decimos, bueno, pero es que Isidoro es, o bien Juan de Viclaro es, o Braulio es, o Ildefonso es, pero al final siempre acabamos utilizando el eje de la crónica sobre el que vamos encajando los valores. Yo, por hacer una ucronía, ¿cómo interpretaríamos la historia si quitáramos las crónicas y la hiciéramos sobre la base del resto de la información que tenemos? ¿No? No podemos hacer eso, evidentemente, insisto, eso es una ucronía, ¿no? Pero a veces tengo la impresión de que esas crónicas a las que desnostamos tanto, luego resulta que nos apoyamos demasiado en ellas como hilo articulador de lo que ocurre, ¿no?
Son preguntas que lanzo al aire en ese sentido, ¿no? Por ir más rápido, luego, bueno, pues si hace falta, volvemos enlazando con el correo, con la intervención de Gonzalo Escudero. Bueno, yo iba a decir una pregunta malsana. Yo soy navarro, yo soy experto en historia de Navarra y mi pregunta es, definamos vascones. Y esto enlaza con todo lo demás. Definamos gallegos, definamos astures. Es decir, cuando hablamos de los gallegos, hablamos de todos los gallegos. Cuando hablamos de los asturianos, de los clanes asturianos, hablamos de todos los clanes asturianos. Cuando hablamos de los vascones, entiendo que no estamos hablando del Reino de Pamplona, sino que estamos hablando de ese sector más occidental del espacio vascón, o más oriental, si se quiere, del espacio asturleonés, ¿no? Pues Álava, Vizcaya, etcétera. Estamos hablando de todos los clanes nobiliarios. El problema que tenemos es que en la documentación y en las crónicas, otra vez, solo aparecen aquellos que en algún momento se oponen a las pretensiones de afirmación del poder regio. Porque, claro, en función de eso, podemos discutir mucho si hay o no hay una especie de territorialización. Es decir, los gallegos se oponen a que los asturianos les controlen. ¿Pero son todos los gallegos? Cuando los reyes asturleoneses entregan a Santiago de Compostela determinados espacios que han confiscado, ¿quién gobierna esos espacios en nombre de la autoridad compostelana? ¿El obispo de Santiago manda canónigos para que controlen esos espacios? ¿O está utilizando a la aristocracia local o al clero local para que controle esos espacios? Y por tanto, ¿hasta qué punto podemos hablar realmente de una especie de distanciamiento territorial o de una presión de unos espacios sobre otros para hacerse con el control de esos espacios, o de una monarquía que se apoya en unos espacios frente a otros? O en realidad lo que las fuentes nos cuentan es solamente aquellos que la monarquía o se oponen a la autoridad del monarca y no nos habla. Es decir, cuando luego resulta que tenemos mandaciones o tenemos comisiones que se entregan a determinadas personas y que se han confiscado a otras, esas personas, ¿de dónde salen? ¿Sabemos si realmente proceden de otros espacios? Es decir, estoy haciendo preguntas críticas, pero yo no tengo las respuestas, ¿eh? No estoy diciendo que lo que yo planteo sea lo cierto. Simplemente me da la impresión de que jugamos en muchas ocasiones otra vez con la ausencia de fuentes y con la interpretación de las fuentes. Claro, no podemos hacer otra cosa. Las crónicas asturianas. Aquí entro en un terreno que a Giovanni le sonará. ¿Cómo se han transmitido las crónicas asturianas? ¿En qué textos se han producido y con qué versiones? La crónica albeldense la tenemos en un texto del finales del siglo X, que está claramente rehecho. La crónica de Alfonso III no tenemos una, tenemos dos, y según cuál de las dos versiones utilicemos, la interpretación que tenemos de la información es completamente distinta. Sampiro. Sampiro es un señor que escribió un texto del que lo que conocemos se junta o se puede unir en prácticamente media docena de páginas. Quizás algo más, vamos a dejarlo en 10. Y que además lo conocemos a través, uno, de una versión completamente alterada, que es la de Pelayo de Oviedo, y otra a través de una versión que quizás no está tan alterada, pero que también es una versión muy interesada, que es la de la Historia Silensia o Leginensis de principios del siglo XII. Perdón, del siglo XI. No, he dicho bien, del siglo XII, he dicho bien. Del siglo XII. De torno a 1120. Claro, y la mayor parte de la información y de las revueltas que conocemos relativas al siglo VIII nos vienen de esos textos, ni siquiera lo tenemos a través de la documentación, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es el gran héroe de la crónica de Alfonso III? Alfonso II. Claro, entonces todos aquellos que van en contra de Alfonso II son, por principio, malos y malísimos, ¿no? Estoy siendo evidentemente, muy simplista, ¿no? Pero se supone que es el papel que se me ha pedido, que haga de malo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a criticar un poco en esa línea, ¿no? Y luego hay un par de cuestiones, cuando Álvaro Carvajal habla de las mandaciones, bueno, a mí me recuerda mucho el tema, bueno, las tenencias del mundo pamplonés de esta misma época, ¿no? También a lo largo del siglo X y sobre todo a lo largo del siglo XI, el tema de las mandaciones, de las tenencias, es un tema muy básico, pero no se plantea normalmente como una forma de premiar a los aliados y eliminar a los descontentos. Es una forma de organización del territorio en la que se considera que el rey tiene perfecto derecho a decidir en cada momento quién puede estar y quién no. Y podemos ver a tenentes que desaparecen, pero que luego aparecen en otros lugares. Es decir, el hecho de que desaparezcan no necesariamente implican que hayan entrado en desgracia.
Pero es que en el mundo carolingio, en la época de Carlomagno, a los condes se les podía sustituir y eso no implicaba necesariamente que hubieran entrado en desgracia, sino que había un proceso de organización del control, ¿no? Entonces, ahí también creo que quizás estamos analizando este modelo desde perspectivas posteriores, ¿no? Es decir, desde modelos de interpretación posterior. Solamente en el caso de que haya un derecho de herencia podemos asumir que el conde está, digamos, en gracia, ¿no? En el momento en que se le sustituye o se le cambia, pues estamos planteando la posibilidad de que la autoridad regia esté, digamos, descontenta, ¿no? No lo sé, no sé hasta qué punto eso es tan evidente y tan radical siempre. Estoy dando muy a salto de mata, porque quisiera pillar un poquito todo. Dígame, Giovanni, ¿estabas diciendo algo? No oigo. Ah, vale. Perdón. Entonces, claro, cuando tú hacías tu triple escala, mi impresión era, volvíamos otra vez a lo mismo, es decir, hablamos de momentos de debilidad y de momentos de confirmación, pero esos momentos de debilidad y de afirmación que nos los dan son las crónicas. ¿Por qué decidimos que Ramiro II es un gran rey? Si inmediatamente después el reino entra en caos. ¿Cómo es posible que siempre digamos que con Alfonso III y con Alfonso II se producen unos procesos de afirmación de la autoridad regia? Si Alfonso III es incapaz de mantenerse en el trono, sus hijos lo destronan. Es un Luis el Piadoso otra vez. Y Ramiro II, en el momento en que muere, se genera una crisis sucesoria que dura, como mínimo, hasta Bermudo II. Y si somos un poquito pelagianos, hasta Alfonso V. Entonces, otra vez son las crónicas las que nos están dando un patrón mediante el cual analizamos la documentación. ¿Realmente ocurre algo tan distinto en el periodo, en este tema de las mandaciones, de confiscaciones, etcétera, antes y después de Ramiro II? No lo sé, yo tengo mis dudas. Aquí ya no es una cuestión de abogado del diablo, aquí ya es una cuestión de discusión respecto a algunos de mis colegas que analizan el mundo asturleonés, porque yo estoy viendo en el mundo pamplonés fenómenos parecidos y, sin embargo, como lo poquito que nos transmiten las crónicas, por llamarlas de alguna forma, es una especie de continuidad en el gobierno del reino y una especie de lealtad indiscutida por parte de toda la nobleza de esos reyes, jamás nos planteamos que el gobierno de García Sánchez I a mediados del siglo X sea un gobierno que es un desastre, es un monarca que es un absoluto desastre, sea un gobierno en el que la autoridad regia esté discutida y, sin embargo, el de su hijo, Sancho Abarca, que es un gobierno de desastre militar, pero de clara afirmación ideológica, sea, sin embargo, un gobierno en el que toda la aristocracia va detrás, ¿no? Entonces, ¿por qué en el mundo asturleonés nos planteamos un modelo distinto cuando lo poquito que nos transmite la documentación tampoco es tan distinto, ¿no? Es un poco el planteamiento. Y ya por terminar, en el tema de Miguel Ángel, ¿no? Sí, perdón, Miguel Ángel, sobre las transgresiones sexuales. Hombre, pues aquí no puedo discutir mucho, pero simple y llanamente porque es un tema que se me escapa por completo a mis planteamientos. Simplemente hay un par de cuestiones que me llaman, que son más dudas que otra cuestión, ¿no? En primer lugar, este tipo de textos son textos que se utilizan en entornos básicamente cortesanos, básicamente en entornos del poder, he deducido. Entonces mi pregunta son textos en los que se trata del disfrute, bueno, sexual o simple de la corte, es decir, digamos un poco al modo de lo que hoy podríamos denominar la novela erótica o la novela pornográfica o el cine porno. Son textos que tienen un carácter más irónico, es decir, se trata de reírse de ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, es una crítica, es una especie de, no voy a decir de chistes, ¿no? Pero de crear una especie de literatura que permita a la gente escucharla y reírse porque lo que se está contando son situaciones aberrantes, o son, por el contrario, escenarios de poder, escenarios de dinero, como tú comentabas, en el que se pueden permitir el lujo de la transgresión porque son intocables, ¿no? Yo me estaba acordando, cuando estabas comentando algunos de los hechos, sobre todo en la relación con la homosexualidad, de uno de los, no sé si de los más famosos, pero bueno, uno de los más conocidos cuentos de Canterbury, en el que se cuenta una relación precisamente entre un hombre rico, un homosexual rico y un prostituto, ¿no? Entonces les pillan y el homosexual rico paga a los guardias y queda libre y al prostituto lo queman, ¿no? Y entonces el cuento narra cómo el prostituto asiste a la quema del
perdón, el prostituto, no, el hombre rico asiste a la quema del prostituto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y además también los cuentos de Canterbury, bueno, pues están en torno a 1400, ¿no? Estamos hablando más o menos en el mismo tipo de épocas, ¿no? Se supone que los cuentos de Canterbury son moralizantes, yo creo que es mucho suponer, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos que nos movemos un poco también en ese entorno, ¿no? El entorno de las diferencias que el dinero permite en relación con la transgresión sexual, ¿no? Entonces, iba un poco en mi línea, mi pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? En la línea de hasta qué punto ese tipo de literatura que también se está produciendo en Occidente, de cierto modo Boccaccio, ¿no? También el de Cameron, bueno, digamos que quizás no en la misma medida, no están explícitos los textos, ni muchísimo menos, desde luego tampoco en el caso de Chaucer son tan explícitos, pero sí que es cierto que hay una serie de cuentos que van en esa línea, ¿no? Yo qué sé, el famoso cuento del molinero, ¿no? Y de los estudiantes que se van a por harina y acaban llevándose la harina y a la señora no. Bueno, sí, digamos que una cierta alegría, ¿no? Con la mujer y con la hija del molinero. Es decir, que ese es el ámbito de mi ámbito de conocimiento. He citado todo lo que sé, ya no sé más respecto de esta cuestión, ¿no? Pero bueno, un poco en esa línea, ¿no? ¿Hasta qué punto es una literatura de placer, o de placer sexual, o es una literatura digamos, de irónica, ¿no? De crítica, ¿no? Respecto de lo que está escuchando? Es un poco la vieja discusión, ¿qué hacen todas estas imágenes de relaciones sexuales en yo qué sé, pues en las sillerías de coros de determinadas catedrales o en las imágenes y en las esculturas sobre todo de la arquitectura, perdón, de los edificios románicos, ¿no? La vieja discusión sobre si es moralizante o no es moralizante. Y dice, bueno, no sé si escenas de bestialismo son necesarios escenificarlas en una silla de coro para que sea moralizante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que los canónigos de la catedral necesitaban ver eso para poder decir esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, esa vieja discusión, para la que yo desde luego no tengo respuesta y las cosas que he leído jamás me han acabado de convencer, ¿no? De hace, nada, 5 o 6 años quizás, se leyó en mi universidad un TFM sobre ese tipo de cuestiones y, bueno, el autor defendía que, ¿no? Que era para placer sexual, es decir, que lo que se trataba es de que la gente se divirtiera y disfrutara de ese tipo de imágenes. Pero claro, verlo en un canecillo del siglo XII en una iglesia románica, pues cuando menos llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco todos mis líneas alborotadas de dudas y de cuestiones que se me ha ocurrido plantear, ¿no? Bueno, a pesar de la fórmula humilitatis al principio, me parece que el profesor ha sido un perfecto villano disneyano, ¿no? O sea, que ha sabido meter las cosas, cada uno a su sitio, y dejamos entonces la palabra a Javier para que pueda contestar. Seguimos el mismo orden de las relaciones. Javier. Vale, gracias Giovanni. También gracias al profesor Fermín Miranda, porque una de dos, o usted es muy agudo o yo soy muy transparente, porque ha ido precisamente a todos los puntos con los que yo tuve problemas, todos los que implican precisamente los puntos, no lo digo en un mal sentido, sino lo contrario, en uno bueno, porque precisamente son los puntos en los que creo que hay que poner el acento, o al menos yo respecto a mis carencias personales o son los asuntos que a mí más me preocupan. Lo primero, si a usted le ha impelido el ser navarro, a mí me ha impelido el cuarto francés respecto al merovingio. Entonces, claro, aquí antes de nada quisiera hacer una pequeña defensa del mundo merovingio, porque yo creo que se confunde mucho medir, vamos a decirlo así, el índice de romanización o no romanización. Para mí, la romanización no es una categoría operante ya ni en el siglo IV. Es decir, ya cuando vamos al siglo VI, siglo VII, hablar de romanización ya, en todo caso, es hablar de un legado. Es decir, ya no es un elemento vivo. Entonces, claro, otros elementos como hablar de entornos más o menos urbanizados como más de mayor romanización, yo sinceramente no estoy de acuerdo. Y lo digo precisamente también por echar cada vez más leña al fuego. Es decir, o sea, sí, porque al final vamos en esa misma línea, porque estamos hablando mucho de la mayor romanización de los godos. Primero, el breviario de Alarico no valdría para hablar de un gran índice de estatalización porque se añade interpretaciones al código teodosiano. No tiene especial mérito, es leérselo y resumir cada ley a renglón seguido, no tiene gran cosa. El punto clave es el liber iudiciorum, y ese es el gran problema, que yo considero que a diferencia de que otros territorios no tienen un liber iudiciorum, por ejemplo, si vamos a la monarquía de Teodorico el Ostrogodo tenemos las variae, y siempre me dan una profundísima envidia porque las variae dan una ingente cantidad de casos prácticos, mientras que el liber solo nos da el marco. Entonces, claro, si vamos, por ejemplo, al primer libro de liber iudiciorum respecto a los términos con lo de Estado, República, Regnum,
Y recordando un poco que decía Rey de Jet, aquello de que en el siglo IV ya regnum significa desde el reino de los cielos al reino de los hombres, hasta los emperadores a veces se dice que tienen regnum, empieza a ser un término bastante caótico. Y es cierto que tarda bastante en definirse. Si vamos a las etimologías, regnum es prácticamente cualquier dimensión de poder. O sea, suelo poner mucho decir que Isidoro hubiera dicho que Viriato y Octavio Augusto los dos tenían un regnum. Es decir, sin ningún tipo de problema y no lo hubiera dolido en prendas porque lo hubiera considerado como apto. Es decir, tienen una estructura de poder en la que ejercen tal poder. Es decir, regnum es un término muy comodín. ¿Qué sucede con el término república? Que realmente forma parte precisamente de todo el armazón ideológico del Liber Iudiciorum. Por eso he pretendido un poco exonerarme de alguna manera de la discusión. Ahora, respecto al término Estado, claro, el término Estado totalmente ajeno. Es decir, evidentemente, ¿cuál es el punto? Que Estado, suelo preferir más que Estado-administración, pero es cierto que Estado suele ser como el término comodín, y por eso normalmente lo empleo. De hecho, es un término con el que no me siento cómodo. Y suelo utilizar regnum o administración, porque lo que yo no puedo negar es que el reino godo existe en administración. O sea, llegar hasta ese punto es que es realmente volverse contra la realidad, me parece. ¿Podemos negar la existencia de un Estado? Pues siempre indicios hay, no lo discuto. Yo no soy favorable a ello, pero por eso me gusta más el término administración, porque me ahorra debates que giran más en torno a lo que yo estoy viendo que en torno a lo que estoy pretendiendo buscar. Es decir, si yo se considera o no que el reino visigodo es un Estado, me parece que a veces es un debate que se suele ir mucho más a nuestras perspectivas contemporáneas que a lo que de verdad estamos buscando. Por eso lancé esos 4 o 5 términos, digo que cada uno coja con el que se sienta más cómodo porque no es el punto al que quiero ir, sino quiero ir precisamente al ejercicio, ese acto práctico. A ver, diversas cuestiones, porque es que como han sido bastantes, alguna por ahí quizás la haya perdido. Es decir, de hecho, a ver, vamos por aquí. Probablemente algunas se me olvide porque tampoco escribo yo muy bien, yo ya lo siento. Lo primero, respecto a las confiscaciones, cuando la pregunta parece muy interesante si es una herramienta del Estado o es una herramienta del rey. Lo primero que diría que es que aunque el Estado pueda subsistir rey tras rey, de hecho yo creo que la gran carta de naturaleza se la da Recesvinto con diferencia, más que ningún otro rey más que lo Vigildo, por muy encumbrado que sea. Es decir, yo creo que son una herramienta, primero, si lo miramos desde un punto de vista estrictamente jurídico, sometiéndonos totalmente al Liber Iudiciorum, es una herramienta de la potestad de regia. Ahora, lo que yo he pretendido también remarcar aquí es que si lo comprendemos no solo como una condena jurídica, sino como una estrategia, como una herramienta para obtener un fin, puede ejecutarlo el rey y que esto sea por presiones de la nobleza. De hecho, recuerdo el artículo de Grierson de los 40 que planteaba la posibilidad de que las asociaciones regias entre los lombardos, aquí ya con respeto a los que traten el mundo lombardo, longobardo, porque yo aquí no me manejo muy bien, pero me gustó mucho la idea para el mundo visigodo, que las asociaciones tuviesen también parte de presión aristocrática para garantizar que de alguna forma la facción rival jurase ya al rey. No garantiza absolutamente nada, pero es un pasito, por así decirlo. Entonces, el punto al que voy es que las confiscaciones, aunque estrictamente, jurídicamente hablando, sean parte del rey, de la potestad regia, tanto que cabeza del Estado, aquí normalmente el término comodín que suele utilizar mucho la historiografía es el de princeps. Es decir, Pablo Díaz habla de la doblez entre rex y princeps, a mí me parece un poco exagerado, pero siempre hemos tenido este debate con el rey godo. ¿El caso cuál es? Lo he dicho, que la puede utilizar precisamente la aristocracia, la puede utilizar un iudex, es decir, el gran problema que tenemos es que no sabemos cómo se ejecuta una confiscación. De hecho, no necesito ninguna ley para decirme que al rebelde se le van a confiscar los bienes, es que entra dentro de lo normal. Es decir, el rebelde si ya sale vivo y si es derrotado y sale vivo ya casi es para que aplauda. Es decir, la realidad es que el rebelde va a verse completamente dañado por todas partes. Es decir, las que me llaman la atención son todas las demás. ¿Y cuál es el problema que tiene el Liber Iudiciorum? Que no nos habla nunca de cómo se ejecutan esas leyes. El que falsee un precepto del rey pierde la mitad de sus bienes. ¿Pero quién hace esto? El iudex, va otro noble, va el rey. Es decir, aquí por eso me da mucha envidia las varié, porque suelen decir, tú que eres un vir illustre, que eres muy conocido en tu región, ve con tu ejército que tienes y quítale los bienes a tal otro señor. Pero claro, no puedo garantizar que esto ocurra aquí. Otro de los temas que has tratado, que he tratado es el de la discusión respecto al poder en las facciones y los enfrentamientos marcan también diversas, vamos a decir, marcos de cultura política, sí, diversas discusiones respecto a cómo se debe comprender el poder. Yo creo que aunque esto roza ya lo incognoscible a través de las fuentes, porque realmente, yo siempre lo he dicho, el gran lamento es que no tengo un discurso aristocrático. Es decir, es que tengo un discurso eclesiástico, si se quiere decir, un discurso regio, pero es que no tengo voz en la aristocracia salvando al comes vulgar. Es decir, y paremos de contar. ¿Cuál es el lamento aquí?
que yo creo que sí existe cierto punto, pero vamos a decir respecto a cómo se ha de establecer una relación. No creo que esto se deba entender en términos de si partidarios de una monarquía hereditaria y de una monarquía electiva, porque aquí me sumo una vez más a Grierson, me parece que son categorías que no funcionan igual. Son conceptos historiográficos que nos permiten manejarnos, pero la realidad es que las líneas, sobre todo cuando vamos en la monarquía goda, son muy finas. No es tan fácil. Yo creo que sí existen esos componentes, pero que son en términos mucho más sutiles o que quizás, al menos a mí, me cuesta mucho ver, y muchas veces estos autores que lo ven en esos términos de o monarquía hereditaria o electiva, es decir, en Leovigildo intenta asociar a sus hijos y de forma sistemática la aristocracia no quiere que asocie a sus hijos, pero claro, la primera pregunta que me hice fue ¿por qué los partidarios que se han beneficiado de la monarquía de Leovigildo no iban a querer el continuismo? De hecho, eso es la prueba clara con Recaredo, es decir, como una gran parte de la aristocracia es continuista. Es decir, recordemos que aunque sean 3 rebeliones, las 3 se imbrican con el arrianismo. Es decir, existen muchos de estos fenómenos que yo creo que sí enlazan, pero yo creo que hasta por prudencia lo dejaría en intereses políticos. Yo creo que hay más allá, pero yo todavía no me he visto capaz de llegar más allá. Es decir, ojalá algún día se encuentre, como se encontró a finales del 19, si la memoria no me falla, la Vita Ulfilas, escrita por Auxencio. O sea, ojalá de repente alguien abra un manuscrito del siglo XV y se encuentre otro documento godo, pero no tiene pinta. Y otro punto, este es uno que me dio a mí bastantes problemas prácticos, fue precisamente el de las conquistas con Leovigildo, es decir, si podemos considerar que existe una concepción diferente. Y volviendo un poco al principio, por cerrar, lo de las categorías romanas, ¿qué sucede? Juan de Vic, describe todas las conquistas de Leovigildo como el sometimiento a rebeldes. Pero todas ellas nacen, desde mi punto de vista, precisamente de la categoría romana Hispania. Es decir, se nos plantea, por ejemplo, que existe un poder fragmentario, hecatombe absoluta, y Leovigildo aparece como un mesías. Pero claro, si nosotros vemos solo hacia dónde se dirigen las campañas de Leovigildo, vemos que esa fragmentación primero no afrenta nunca a la tarraconense, no afrenta nunca a la narbonense, jamás a la cartaginense. Es decir, tenemos que la mayor parte de la monarquía goda con Atanagildo se mantiene. No hay ni siquiera noticia ni de una resistencia. Nos encontramos que se dirigen o contra los bizantinos o contra la Galaequia. La Galaequia realmente nunca estuvo en poder godo, aunque estuvo en intervenciones constantes desde Teodorico II. Es decir, debilitando una y otra vez la monarquía sueva. Y claro, ¿qué sucede? Que nos encontramos, por ejemplo, el caso de Savaria. Se captura a un líder y realmente ese poder desaparece y nunca más se supo. Entonces, claro, este marco de poderes fragmentarios a mí, respecto, atendiendo el discurso de Juan de Vic, se me cae un poco de las manos. Es decir, yo veo que es un marco de diversos poderes cuya fragmentación obedece a entender que la categoría romana Hispania impone un gobierno unificado, el cual debe ser, como no, el de Toledo, diócesis que está a la cabeza para el primer concilio es en Toledo, contra el priscilianismo, el segundo concilio con Montano en Toledo, ya precisamente presidido por un obispo de Toledo, Mérida ya ha sido realmente desplazada. Es decir, todo gira en torno a Toledo. Claro, Juan de Vic nos presenta a Leovigildo como un unificador. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si yo atiendo el discurso de Juan de Vic, todo esto son confiscaciones. Y una parte considerable de la historiografía las comprende así. De hecho, recuerdo el artículo de Pablo Díaz, que para hablar de las confiscaciones lo primero que iba era el asentamiento gótico en el siglo V. Es decir, entiendo la perspectiva por donde iba de expropiación y privación de bienes, pero me parece que es que iba fuera de lugar. Me parece que es realmente otra parte, que el asentamiento godo ya es otra discusión aparte. Entonces yo considero que sí que existe una concepción diferenciada y ese es el punto. Claro, si las igualamos por el resultado privación de bienes, todas las confiscaciones nos salen y hacemos el artículo de Pablo Díaz. Desde el asentamiento godo hasta cualquier tipo, todas las privaciones iguales nos salen. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que la confiscación no funciona así, sobre todo porque la confiscación a veces se tiende a tratar como una herramienta propia de la monarquía goda cuando realmente es antiquísima. Y el mayor refinamiento jurídico se lo ha dado Roma, es decir, no les llega como un conocimiento nuevo que puedes quitar poder a tus rivales, no. Es decir, tienen muy claro que es una herramienta jurídica. Es decir, otra cosa es que la vayan a utilizar, pero tienen todo ese bagaje jurídico detrás. Es decir, y por eso yo creo que en este caso de Leovigildo concreto, aunque admito que se puede admitir totalmente la postura contraria con los mismos indicios sin moverles una palabra, yo creo que sí existe esa diferencia de discurso entre lo que es una conquista. No creo que Leovigildo tuviese la misma concepción cuando entra en Málaga que cuando entra en Savaria que cuando entra contra los suevos. Aunque los resultados sean muy semejantes en términos de privación de bienes, bueno, porque al final lo que estamos es idealizando, es decir, García Moreno, me acuerdo en su libro, Leovigildo, Unidad y Diversidad de un Reinado, que planteaba cómo Leovigildo fue repartiendo tierras a sus leales en las conquistas que iba haciendo en territorio bizantino, algo que entra dentro del marco de lo verosímil, pero la realidad es que no tenemos ningún testimonio respecto a ello. Es decir, al punto al que voy es que la carencia de información es mucho más severa y tenemos mucha tendencia a pintar los huecos según nos coinciden. Si empezamos a dudar de estas pinturas, y estoy a favor y me parece muy bien que haya puesto el Día de unas Allegas,
lo que nos quedamos es al final con un marco bastante más debilitado. Y ya por lo que decía, si no atendemos a las crónicas, yo suelo a veces decir, con Gonzalo alguna vez se lo he comentado y con otros amigos, que si yo no atiendo a las crónicas y sigo las tendencias actuales en arqueología, los godos no existen. Sí, o sea, las fíbulas no me marcan godos, los nombres no me marcan godos, de alguna forma es como que los romanos se germanizan y es un poco, aunque no se esté cayendo, es la revolución visigoda de Occidente. Es coger exactamente el mismo esquema de que aquí no entra nadie, todos nos cambiamos solos. Es decir, es un Ignacio Laue 400 años antes, pero es exactamente el mismo esquema. Entonces, ¿qué pasa? No podemos quitarnos de las crónicas, por supuesto. No, en absoluto. Sí, claro, pero el asunto ¿cuál es? Es decir, que es que de construir el discurso de crónicas tan fragmentarias, porque hay una cosa que con este tema, discutiéndolo con Gonzalo, me da envidia, porque es que él tiene muchos marcadores geográficos. Yo tengo el Comes Búlgar porque le dio él por escribir que estaba en la Narbonense. Si no, tendríamos un Comes Búlgar en algún lugar de Hispania que pierde unos bienes, amén de que no podemos plantear los bienes como propiedades unitarias, sino que lo que nos demuestra es que son fragmentarias en esa mayoría de las veces. Además, sobre todo, si se dividen al menos una parte de esas donaciones. Entonces, la confiscación de bienes, además, si ya implementamos cultivos y siervos, se nos marca todo, por decirlo de forma burda, un percal enorme. O sea, le comentaba precisamente ayer a Gonzalo con el tema de diferenciar entre bienes muebles y inmuebles, que quedaba para una tesis, o sea, es decir, que está todavía por hacer realmente. Todo el Liber Iudicum no difiere prácticamente, sino bienes. Si vamos a Juan de Víclar, un punto que me enseña a incluir era el de los tesaurus, pero al final no lo incluí como confiscación porque me di cuenta que era un marcador de pérdida de la autoridad regia, es decir, cada vez que un rey es derrotado pierde el tesoro y el reino, sistemáticamente la misma. Entonces, claro, cada vez que Leovigildo entró en un lugar, entró en Savaria y se llevó a su rey y a su tesoro. Digo, mira, ya me está marcando que es que esto no estaba bajo el poder godo. De hecho, aquí Juan de Víclar se cuida mucho y cuando hace esto nunca emplea tesaurus, sino que siempre emplea opes. Cuando lleva los huevos emplea tesaurus. Juan de Víclar me parece que es la crónica más medida y a la que se ha dado, en mi opinión, desde Thompson, quien ya decía que era un autor de indudable autoridad, porque a él le dio la gana realmente hablando en plata, y hasta aquí ha quedado. Y me parece que esa crónica todavía, precisamente, sumándome a lo que usted decía, es la que realmente sigue dando el marchamo gótico. Pero ¿cuál es el problema? Que es la que nos da más información respecto a reinados como el de Leovigildo Recaredo. Es decir, si la quitamos, por ejemplo, de la rebelión de Hermenegildo solo tenemos que existió, si cogemos Isidoro. O sea, y paremos de contar. Pero bueno, un poco así también, yo caótico con mis líneas, sí creo que no habría algo más quizás que comentar. Creo que no puede ser. Bueno, seguramente luego alguien me matice, pero bueno, en principio yo lo dejaría así. Bueno, no sé si el profesor tiene algo telegráfico que rebatir o... No, yo no pretendía rebatir nada ni siquiera desde el primer momento, simplemente pretendía plantear algunas dudas que me han surgido en relación con esto. Bueno, yo creo que las confiscaciones ya aparecen en el Código de Hammurabi, ¿no? Si mal no recuerdo, me parece, no estoy muy seguro, pero me suena que sí. Me suena que sí. De mis tiempos de estudiante de historia antigua, y no voy a decir cuándo fueron, mejor me callo, solo puedo decir que era en primero de carrera. Claro, bueno, las varias, claro, pero es que las varias son Casiodoro, es decir, al final estamos hablando de los epígonos, por llamarlos de alguna forma, de la cultura clásica. Vamos a ver, aquí como mi ventaja es que yo no trabajo sobre estos temas, me puedo tirar al agua. Yo creo que Casiodoro era perfectamente útil y válido y aplicable en la Hispania romana, porque, de acuerdo con ese criterio que yo sostengo, en la Hispania romana, en la Hispania hispanogoda, quería decir, ¿no? De acuerdo con ese criterio, no de la romanización, pero sí de la romanidad, ¿no? En fin, yo soy de los que piensa que los francos merovingios, como los godos hispanos, como al final se consideraban romanos, ¿no? O por lo menos aspiraban a que se les considerara como tales, ¿no? Entonces, desde diferentes perspectivas o desde diferentes modelos, ¿no? Pero vamos, si no pretendía llegar a ir más allá, ¿no? Es decir, era simplemente dudas que me planteaba y que quería surgir, y he levantado la mano porque, bueno, yo sí que creo que hay un altísimo grado de romanidad en el mundo hispano-godo, solo que es una romanidad distinta de la que había sido en el siglo IV, de mismo modo que la romanidad del siglo IV es distinta de la del siglo I antes de Cristo. Estamos hablando de un espacio que, si nos remontamos a la famosa fundación de Roma, hace poco estuve viendo una serie que hay en HBO sobre Rómulus, se llama así, una cosa muy bárbara y todos pintados la cara de blanco, pues está hablando de 1500 años, ¿no? Es decir, como decir que la edad media del siglo V es igual que la del XV, pues mire usted, no, evidentemente, ¿no? Entonces, pero sigue siendo, entre comillas, de media, pues sigue siendo romanidad, ¿no?
Yo en ese sentido sí que estoy plenamente convencido. Pero bueno, allá los historiadores de la Hispania Goda con lo que nos digáis. Yo me lo creeré, lo que me contéis me lo creo. No, pero esto también tiene mucho sentido que, por ejemplo, yo hablando de la idea de imperio, ¿no? La idea de imperio que se tiene en la Edad Media, que nosotros siempre pensamos a Constantino Augusto, pero no, bueno, hay gente que dice ya directamente Augusto, pero la idea de imperio es la que ha sido matizada por Diocleciano realmente. O sea, el imperio, así como ellos se recordaban, era un imperio muy diferente al del que nosotros conocemos hoy. Y toda Roma es Roma, Roma ha durado mucho. Pero ahora damos también... Perdón un momentito, es como cuando se habla del derecho romano y todo el mundo habla del Corpus Juris Civilis, pero es que ese derecho es el derecho de Justiniano, que es un señor del siglo VI, y que escogió lo que escogió, y que reinterpretó lo que le interesaba reinterpretar, ¿no? Él, y bueno, evidentemente sus juristas, ¿no? Entonces, claro, el Liber Judicum, claro, pero es como la traducción del siglo XII, el Fuero Juzgo. Coja usted el Liber Judicum y coja la traducción del siglo XII, el Fuero Juzgo, que se supone que es una traducción, e intente usted hacer una traducción literal porque no le sale, o sea, no, evidentemente, ¿no? Claro. Bueno, entonces dejamos pero también a Gonzalo decir la suya en Roma, aunque Roma técnicamente sea en este caso solamente nuestra casa espiritual. Por favor, Gonzalo. No, yo me sumo también a los agradecimientos de Javier al profesor Miranda, y más yo que soy, y algunos lo saben, que soy un fan acérrimo de los debates y de los espadazos a traición por la espalda. Yo le agradezco muchísimo los comentarios, yo encantado de debatir. Efectivamente, una crónica yo creo que es un hilo articulador, es un discurso del poder y es una visión mediatizada por ese poder. O sea, no reconocer eso sería muy ingenuo. Por eso hay reyes que son buenos, hay reyes que son malos, reyes que son legítimos y reyes que son ilegítimos. Respecto a la fortaleza de Alfonso II y Alfonso III, hace un tiempo hablando con el profesor Carlos de Ayala, precisamente sobre la fortaleza con la que se ve Alfonso II y Alfonso III. Y él me dijo una cosa muy interesante sobre la que yo he reflexionado muchísimo, y fue que si tan fuerte era, ¿por qué tenían que legitimarse? Y efectivamente es por eso, porque no tenían fortaleza. Si fueran fuertes no tendrían que legitimarse. Alfonso III, yo para mí, el punto de culminación de su legitimación es la nómina episcopal del albaldense. El poemita este del rey con las sedes, me parece brutal lo que se dice y lo que no se dice. Amancios lo ha analizado muy bien, yo no le quito ninguna coma de que es una simbología de la Iglesia, de que Alfonso representa a Cristo con 12 apóstoles, cómo se meten ahí casi con calzador, ¿no? Las dos últimas, como que sobran un poco de, bueno, nos faltan sedes, ¿cuáles metemos? Bueno, pues Velegia y Osma, que están por ahí, me suena de algo, tú mételas y así somos 12. Pero cuando Alfonso III se presenta posteriormente en este poema como vencedor ante los vascones, claro entre los astures, sometedor de los árabes, algo por el estilo, a mí me llama la atención que efectivamente falta otro grupo que son los gallegos o los galaicos. Y los galaicos, yo creo que Alfonso III no tiene la necesidad de incluirlos porque en Galicia ya estaba reconocido precisamente, bueno, en Galicia, ahora volveremos también sobre ese tema, estaba reconocido su preeminencia precisamente por el ser descendiente de una parentela galaica como la que yo creo que es de Ramiro I. Además, cuando vemos qué donaciones está dando Alfonso III en Galicia, o bueno, a la Iglesia sobre todo, en general, casi todas vienen de Galicia, y es porque es donde él tenía sus bienes patrimoniales. Respecto a las identidades locales de vascones, galaicos, astures, es que es un berenjenal casi imposible de saber. Yo lo que veo son etiquetas de, pues como decir hoy en día, yo qué sé, mi familia es de Valladolid, que tú te refieres a Valladolid provincia, pero no te refieres al pueblo que está perdido en tierra de campos. Yo creo que son etiquetas muy generales, igual que Castilla posteriormente, que se refieren simplemente a referencias espaciales. Es decir, sabemos nosotros que Asturias estamos en el núcleo más o menos de Pravia, posteriormente Oviedo, cuando se funda Oviedo. A un lado tenemos a los vascones, de allí, y en el otro lado los galaicos, de allí también. Igualmente sucede con el Dux Pedro de los cántabros, que es muy interesante, precisamente, que la crónica no indica de Cantabria, indica de los cántabros en genitivo. Y vuelve de nuevo a marcar esta idea de cierta comunidad tan fragmentada,
que yo personalmente sería incapaz de situar en un mapa con precisión. O sea, puedo decir más o menos en qué zona están del Cantábrico, pero situarme en un mapa es imposible. Aparte de que esto tiene otra gran problemática, y es que precisamente vemos a las élites. Vemos a las élites, pues como son el Comes Gilón, como son el propio Dux Pedro, o como son el propio Pelayo. Son élites de comunidades muy locales que poco a poco pueden ir expandiéndose, sobre todo a base de matrimonios, pues como es el de Alfonso I con Ermesinda, ¿no? Con la hija de Pelayo, Silo con Adosinda, o sea, ejemplos tenemos muchísimos. Se pueden ir ampliando, pero son tan micro territoriales que es casi imposible de aunarlas todos bajo una misma identidad. Yo creo que simplemente las crónicas es una etiqueta que utilizan, igual que con Bardulias, que remite a ese pasado anterior visigodo, ¿no? De, bueno, sabemos que aquí había una zona que se llamaba Bardulias, pues esta gente será de esta zona. Que incluso la propia crónica dice Bardulias, que ahora se llama Castilla. Es decir, son identidades locales que van mutando con el paso del tiempo. Y de los autores de las crónicas lo mismo. Sampiro, lógicamente, escribe, o bueno, lo que conservamos de Sampiro, porque efectivamente la transmisión cronística daría casi para una tesis o para media tesis. Además es muy gracioso porque cuando una persona ya cree que ya se ha dicho todo de las crónicas, de repente aparece una publicación nueva y, por ejemplo, así que me acuerdo del último libro de Amancio Isla, que uno lo lee y dice, ¿pero qué va a decir el pobre profesor Isla de las crónicas? Y lo lees y después todavía se pueden ir desgranando más cosas. O sea, es un tema que nunca acaba. De la transmisión es uno de ellos. Y no solo de la transmisión, sino incluso a qué público va dirigida esa crónica. Porque a mí me da la impresión, precisamente entroncando con estas microidentidades territoriales, que las versiones de las crónicas están muy dirigidas a cierto receptor de estas identidades. Es decir, cuando la corte, no Alfonso III, pero cuando su círculo cortesano escribe, que tenemos por ejemplo la carta a Sebastián, le está dirigiendo a una persona de, bueno, tú di lo que la gente que está por aquí quiere oír de mí. Seguramente para yo presentarme como el bueno de la película, porque el tal Sebastián que se ha hecho muchas veces obispo de Orense, a lo mejor fuera galaico, yo no lo voy a poner en duda, seguramente cuando se presenta a los galaicos como rebeldes también pudiera ser, es que claro, nos movemos siempre mucho en la hipótesis, pudiera ser de que sea otra forma de incentivar a esta gente que va a recibir el discurso de, bueno, es que él es mi rey porque mis antecesores se rebelaron y él vino aquí porque se habían rebelado, pero yo siempre he estado aquí, he sido parte del reino de Asturias, ¿no? Del rey de Oviedo. A mí me parece que ese juego entre emisor y receptor también es muy interesante precisamente a la hora de implantar y de integrar esos territorios, microterritorios que están en la órbita asturiana pero aún no se han integrado del todo. Sampiro, por ejemplo, lo que venía antes, él tiene una visión puramente legionesista, o sea, no leonesa porque no existe león, pero legionesista. Esto se ve muy bien y es un dato muy curioso de cuando Alfonso III es desplazado por el Comes Fruela, la crónica albeldense creo que es, dice que se refugia en Castilla, Alfonso III, que además está justificado cuando los anales castellanos dicen que el Comes de Castilla fue a Oviedo a recuperar el poder, que él, en cambio, oculta quién estaba en el poder en Oviedo, y Sampiro lo que hace es decir que él se refugia en Álava. Dentro de esta visión legionesista anticastellanista, recordemos además que Castilla en el siglo XI-XII ya está muy contrapuesta a León, Sampiro tira balones fuera y dice, no, la Castilla no fue. A él nunca le han ayudado los castellanos, este fue a Álava, que parece que nos toca menos de lleno. Entonces, lógicamente, también tenemos que tener tanto el discurso oficial, que sirve a un sistema político, una monarquía en este caso, como el propio discurso que puede tener el autor que está redactando esa crónica en un momento determinado. Y ya para finalizar, bueno, con las mandaciones y los comitatos, sí que es verdad, reconozco que he pecado, o creo que se peca de ingenuidad en general, de decir, bueno, pues como se lo quita a este, será que era un adversario. En todos no se puede afirmar que eso fuera así, pero sí que tenemos una mandación, creo que es, que Sancho Ordóñez cede a Celanova, o Ramiro III, uno de los dos,
Y él cuando la cede dice que había pertenecido al cuñado o al primo de Rosendo de Celanova y se la había quitado porque se habían rebelado. Es decir, incluso la monarquía está intentando que esa jurisdicción se mantenga dentro de la misma parentela o de la misma familia aristocrática, pero teniendo en cuenta que Galecki en aquella época está completamente dividida o da la sensación de estar muy dividida incluso en las propias familias, es capaz de la monarquía de intervenir para quitársela a uno y dársela a un colaborador. Es el único ejemplo que yo recuerde, porque es una cosa que he pasado muy por encima, porque pensaba que no iba a poder incluir en la presentación. Es el único ejemplo que yo recuerde que se haga alusión a un castigo en un comisa o una mandación. De premios hay muchísimos, porque tuvo una victoria, porque me apoyó, pero claro, son también premios tan heterogéneos que dan tan pocos datos y ocultan otros tantos que es muy imposible asegurar algo a ciencia cierta y abandonar las hipótesis, que es lo que casi siempre manejamos en Alta Edad Media, ¿no? Y ya para finalizar con Ramiro II, yo creo, esto ya es un juicio personal, que la fortaleza de Ramiro reside en Simancas. Ramiro, cuando él vence en Simancas, obtiene mucho prestigio militar, por una parte, se presenta ante el resto de reyes cristianos como el gran vencedor contra Abderramán, que hasta el momento había estado siendo la potencia militar, y por otra parte, yo creo que Ramiro obtiene un territorio enorme, como es el del sur del Duero, con todos los problemas también que tiene las sociedades locales que están viviendo en este espacio fronterizo, ¿no? Pero bueno, ya se da el salto al Duero y Ramiro II es capaz, bajo mi punto de vista, de que puede dar tierras donde él quiera. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en Salamanca, cuando daba tierras o cuando da un par de molinos al obispo de León, a Ubeco. Él es capaz de, con la victoria de Simancas, de decir a cualquier aristócrata, ¿dónde quieres una tierra que te la puedo dar? O sea, es que tengo espacio de sobra como para que no me molestes mucho, te doy una tierra, que estás aquí tranquilito, no me molestas y ya está. El problema viene luego, cuando efectivamente esta política de donaciones incrementa tanto la fuerza de estas aristocracias que la aristocracia cada vez quiere más, quiere más, quiere más y la monarquía dice, es que no te puedo dar. O sea, no te puedo dar y no, tampoco se la puedo quitar al otro porque es crearme un conflicto, no me ha hecho nada, ¿cómo gestiono yo el darte algo a ti, no dártelo? De repente te viene al manzor, complica aún más la situación. Yo creo que ahí es simplemente el agotamiento de un sistema que había estado funcionando y que por colapso interno peta y se intentar reinventar, pero ya en época con Bermudo II, cuando vuelven a aparecer estos rebeldes de, bueno, voy a decir que este fue rebelde, le quito la tierra, se la puedo dar al otro y poder ir centralizando todo y acabar con la crisis que habíamos padecido. Eso se ve muy bien también, por otra parte, en la Iglesia. En un momento determinado, sobre todo en la sede leonesa, hay varios obispos coetáneos y es Bermudo precisamente el que centraliza todo otra vez en León. Es decir, yo creo que Bermudo tiene un interés en volver a recentralizar todo para frenar el auge de ciertas aristocracias que cada vez se le complica más, le apretan más las tuercas y él es incapaz de hacer frente a esto. Y poco más, si tiene algo que rebatir, yo encantado. No rebato mucho porque nuestros colegas italianos, los poquitos que quedan, están ya despensando en la cena más que en la comida, ¿no? No, hay una cosa sobre la que he discutido muchas veces con Carlos, somos compañeros de departamento y muy buenos amigos y nos encanta discutir a ambos también. Y yo creo que los reyes necesitan legitimarse siempre. Es decir, yo creo que hay un principio básico en la propia construcción de la realeza medieval y actual, y es la de que todo rey, con independencia de cuál sea su fortaleza y el reconocimiento que tenga, necesita legitimarse. Me da lo mismo que sea Carlomagno, que sea Ramiro II, que sea Bermudo III. Es decir, hay un principio de legitimación permanente en la monarquía. Digamos que es consustancial a la propia autoridad monárquica, ¿no? La idea de la legitimación. Pero bueno, eso nos llevaría muy, muy lejos. Y bueno, un par de cuestiones. Yo quiero recordar que los anales ultrapirenaicos, ahora no recuerdo exactamente cuáles son, pero dicen que la batalla de Simancas quien la ganó fue la reina Toda, no Ramiro II. La que dice que la reina Toda, que ni siquiera era la reina, era la madre del rey de Pamplona, lo ganó, y una consecuencia colateral de esa victoria fue el matrimonio del rey de Pamplona con la hija de Ramiro II. Pero bueno, y ya termino.
Solamente, bueno, yo vivo de las crónicas. Si no existieran las crónicas, yo no tendría trabajo, con lo cual, evidentemente, yo estoy encantado de que existan las crónicas, ¿no? Simplemente creo que hay que, digamos, plantearse su estudio o su utilización en los textos desde una perspectiva distinta. Y ya cierro, quiero recordar una cosa que a mí me encanta, no digo que sea cierta, pero hay quien sostiene, este es un viejísimo debate, que la carta a Sebastián es falsa. Que en realidad un invento muy por las autoras que ha hecho Juan Gil en el Corpus Christianorum, en el que quiero recordar que se habla de ese tema, ¿no? Y se habla que, bueno, en realidad la versión Sebastianum de Crónica de Alfonso III es un texto, como dicen los paleógrafos, refaccionado, ¿no? Si mal no recuerdo, es lo que utilizan, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Por suerte, ahí no tenemos que entrar, por lo menos hoy. No, mejor, sobre todo esas horas. Bueno, yo dejaría la palabra a Miguel Ángel solamente antes de decir una cosa. Quien del público quiera participar, ya sabemos que hay quien quiera poner una pregunta, como es totalmente legítimo, si por favor puede levantar la mano, así luego le pasaremos la palabra después de terminar la risposta di Miguel Ángel. Quelli del pubblico che vogliono partecipare per qualche domanda devono soltanto alzare la mano, no? Che Google ci dà questa possibilità, e dopodiché gli passeremo la parola in base all'ordine con cui si prenotano. Por favor, Miguel Ángel. No te vimos, Miguel Ángel, no te vimos. Tienes que defenderla. Ahora. Sí. Voy a ser un poquito más escueto que Javier y Gonzalo, ¿vale? Os lo prometo, en mi respuesta. Bueno, y la verdad es que agradezco bastante que el profesor Miranda no me haya hecho una pregunta tan difícil como la que le ha hecho Javier y Gonzalo, que un poco estaba a punto de que mi cabeza explotara, pero me he mantenido despierto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, este tipo de textos eróticos, se encuentran principalmente, hay dos grupos o dos textos que son el científico y el poético. Y por suerte, como al no ser esto una conferencia, una ponencia presencial, mientras que hablaba y he encontrado un esquema de cómo se dividen este tipo de textos, podría presentarlo, no habría ningún problema, ¿no? Presentar mi pantalla, un segundo. Sí. Va a ser un segundo solo. Y aquí, esto lo hice hace un año más o menos. Lo tengo por aquí. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Poco a poco. Vale. Sí, ahora ya sí. Vale. Aquí hice un pequeño esquema de todo dónde podemos encontrar este tipo de textos eróticos, ¿no? En obras médicas que a su vez se dividen en compendios afrodisíacos, de fisionomía, manuales de higiene sexual. Aquí también podríamos meter tratados de botánica. Por ejemplo, en la obra artística o filosófica hay razonamientos filosóficos acerca de la homosexualidad, acerca de la masturbación, otros relatos sexuales como poesía, anecdotario, tradición oral, incluso en obras artísticas sobre la música. Y además en manuales de sexualidad más directos, como enciclopedia, diccionarios, transgresiones y prácticas sexuales, posturas, todo este tipo de factores se tratan en manuales directos. Y aparte hay otras obras tradicionales en las que, pues, por ejemplo, se tratan las conductas sexuales desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la legalidad y comentarios hacia el Corán, obviamente que están en los hadices, se habla de todas las prácticas sexuales. Y cuando al principio dije que hay un acervo inmenso de prácticas sexuales, he nombrado de las 4 y las que he citado que eran 9 o 10, encontramos pues, unas 20, vamos, una cantidad inmensa de prácticas sexuales anómalas. Y además recuerdo, para vosotros que sois historiadores y medievalistas, esta práctica que he mencionado y que quería dejarlo aquí plasmado, la práctica que he mencionado del David,
Esto la verdad es que muy poca gente lo sabe, pero ya que estáis aquí, que le vaya a dar más uso que yo, ya como sabréis quién es Boabdil, el último rey, ¿no? Como quien dice, de Granada. Hay algún texto en el que se habla que se dio a la práctica del David, que era, pues bueno, acosar a la gente en las azoteas, que si habéis estado en Granada, en el río Darro, entre el río Darro, en el Paseo de los Tristes, hay como una columna, un puente destruido, pues ahí se dice que estaba Boabdil dándose a esta práctica. No sé, lo que no sabemos es si estaba violando o prostituyéndose, no lo sabemos, pero sí que se daba esta mención. Simplemente porque lo podéis usar como dato interesante. Muchas gracias. No. Muchas gracias. No sé si el profesor quería debatir algo o si... No, pobre Boabdil, no, si a él le gustaba me parece estupendo, ¿no? Pero quiero decir que nadie dice nada bueno sobre este hombre, ¿no? No sé, en fin, no sé si es una... Bueno, vamos a dejar a Boabdil el chico tranquilo porque, bueno, si por lo menos pudo disfrutar un poquito antes de tener que irse al exilio, pues mira, eso que ganó, no voy a decir mucho más. Bueno, tenemos la reservada Nerea, ¿no? Nerea Fernández Cadenas, y como ya está allí esperando un poco, yo creo que dejaré mediamente el paso a la pregunta que tiene, que pienso que sea para, como he dicho, para Javier. Bueno, se me oye, ¿verdad? Sí, se te oye, Nerea. Buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena al comité organizador, que vamos, a Giovanni lo conocí en el diálogo de la Edad Media y ahora me alegra volver a ver la cara y a Gonzalo también, así que me alegro de volver a veros a los dos. Y nada, bueno, la pregunta es para Javier porque como ya sabéis algunos de vosotros, pues yo también trabajo sobre época visigoda, pero más sociedad rural, entonces no tiene mucho que ver, pero bueno, yo creo que le puede aportar algo. Y me ha encantado tu comunicación, creo que has sido muy claro, conciso y muy valiente en tus palabras, así que enhorabuena. Y yo simplemente era porque en relación a lo que comentabas de las confiscaciones, que tú sabes, o sea, que en las fuentes, aunque sean muy parcas, hay datos sobre que se realizan confiscaciones a nobles, pero luego no hay datos relativos a qué pasa después con esas confiscaciones, es decir, si se las queda el rey o si van a parar a otros nobles o a monasterios, etcétera. No sé si, que me imagino que sí, pero bueno, por si acaso, si conoces los documentos que salieron en 2017 del monasterio de San Martín de Assán, que fueron publicados por José Luis Martín en 2017, y esos documentos, aunque sí que es cierto que se refiere a confiscaciones de la Iglesia, pero yo creo que son relevantes también para aplicar al campo de estudio de la propiedad de la nobleza, la aristocracia en este caso. Es que en estos documentos, que están datados entre el 522 y el 586, que ahora está diciendo, lo sé porque mi compañera de doctorado, Raquel Ezquerro, lo está estudiando, yo no soy especialista en el tema, pero como hablamos, lo está estudiando. Pues en uno de estos documentos, en el tercero en concreto, cuando ya está reinando Recaredo, aparece, creo que es muy interesante, la devolución, ¿vale? No la confiscación, sino la devolución de una confiscación que se había hecho con anterioridad a dos obispos que habían donado sus bienes a ese monasterio. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante, porque como ese monasterio fue fundado a principios del siglo VI, y Recaredo, ya sabes, 586 este documento, creo que puede reflejar que por lo menos en estos casos la propiedad, no sé el usufructo o las rentas que pueda pasar con eso, pero la propiedad se la seguía quedando el rey, porque luego tiene capacidad para devolver esas propiedades otra vez a la zona a quien pertenecía en un principio. Entonces era simplemente ese comentario. Javier. Pues gracias. Javier, pero esta vez un poquito más. Sí, perdón. Si es que no se puede dejar hablar, coño. A ver, lo primero, gracias. No, debo ser sincero, no lo conocía la documentación esta, pero porque ya te digo que lo que comentó Giovanni en mi presentación, yo me centro en temas de identidad religiosa sobre todo. Esto ha sido como una incursión en la que de alguna forma fui presionado. Así que ha sido ocasional. Ahora, con lo de rentas no es porque yo diga que fueran rentas, es realmente el testimonio de Isidoro que quitó rentas y propiedades a las iglesias. Entonces, claro, que se quiten propiedades y que se devuelvan, claro. De hecho, me vino a confirmar la sospecha que yo tenía. O sea, gracias, lo consultaré. Ya te digo que no lo conocía porque el tema vamos a decir, el tema más puramente político o económico, según lo quieras ver, en las propiedades no es algo en lo que yo me haya centrado especialmente, pero te lo agradezco y gracias por las felicitaciones, por supuesto. Bien. Bueno, tenemos
también una pregunta por parte de Eduardo Benítez Inglot, que también es nuestro ponente, el aprendizato. Él hablará el último día, el viernes, ¿no? El penúltimo panel. Eduardo, por favor, con tu pregunta, sigue. Buenas tardes. Lo primero de todo, felicitar a todos los ponentes por las maravillosas presentaciones que han realizado. Y yo más bien me centro en la herejía y un poquillo en las revueltas populares. Y tenía una pregunta para Gonzalo, que se ha hablado de las rebeliones como las parentelas aristocráticas que sustentan las diferentes pretensiones hacia el regnum. Y a mí me gustaría saber si en el periodo, yo lo desconozco, el que tú estudias, si existieron rebeliones de carácter popular urbano, y si así fuera, estas rebeliones jugaron, estos tipos de resistencia jugaron algún rol en el proceso de la construcción del poder de la monarquía. No sé si es una pregunta muy obvia o no, pero tenía la curiosidad. Gracias. Bueno, gracias también por tus palabras. La respuesta es que no y no sabemos. Es decir, en la Alta Edad Media, o al menos en esta época, todavía no se puede hablar de ciudad como tal. Las únicas protociudades del siglo X, además teniendo en cuenta que en época ya visigoda y sueva, sobre todo, se produce una caída del mundo urbano, eso está atestiguado sobre todo por la arqueología. Los estudios que se han hecho en Braga, en la antigua capital del convento bracarense, y una de las ciudades más importantes del noroeste, se ve perfectamente desde la arqueología cómo hay una reducción del perímetro y cómo se abandonan muchísimas partes. Toda esa población, lógicamente, va a medios rurales. Ciudades como tal, en esta época, en el siglo X, podríamos contar, cogidas muy por los pelos, Oviedo, Santiago de Compostela, León, Lugo y Astorga. Y hay que tener en cuenta que son ciudades muy pequeñas, muy de carácter rural, que dan muchísimo problema estudiar si son ciudades o no, y en algunos casos, como Astorga, León o Lugo, por su carácter fortificado, porque Oviedo y Santiago son fundaciones ex novo y hasta muy después no empiezan a tener cierto carácter urbano. Entonces, pensar en estas rebeliones como pueden ser luego a lo mejor la Yaquerí, ¿no? A lo mejor van por esos tiros, no tenemos de ningún tipo. Como mucho son élites, pero es que volvemos a lo de antes, son tan microrregionales, muchas veces tenemos que pensar a lo mejor en un pueblecito o en un castro. Un castro, no sé si habrás visto, pero son muy pequeñitos, muy reducidos, que podrían ser a lo mejor 100 personas, 200, una élite local que puede tener cierto control sobre una sociedad muy limitada. Una macro rebelión como puede ser la Yaquerí no tenemos hasta muy posterior. Pues muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si habrá alguna otra pregunta más por parte del público o si el profesor quiere decir algo. No. Bueno, entonces yo creo que podemos cerrar el panel, cerrar los trabajos de hoy. Una de las características del aprendizato es que el aprendizato es un encuentro, ¿no? Es un encuentro, como digo siempre, un encuentro humano. En este caso la parte humana se ha quedado un poco atrás, pero porque normalmente lo que hacemos nosotros, el aprendizato, es terminar las cosas con una buena comida todos juntos, comida, cena y con todo lo que esto lleva, de alcohólico y menos. Cosa que es totalmente imposible ahora mismo, pero por lo menos hemos tenido la posibilidad de conocernos y un día cuando nos encontremos, sin nieve o con nieve, sin COVID o con COVID, ya que estemos en Oxford con Eduardo, o en León con Nerea, o Madrid con nuestros huéspedes madrileños, o también en Málaga con nuestro amigo Miguel Ángel, tendremos una perfecta excusa para poder tomarnos unas cañas, sin duda. Como he dicho también, en separata sede con el profesor, a los de Madrid quizás sea más bien tomar vodka estos días, pero las cañas de esa manera seguramente se quedarán frías, ¿no? Eso es un problema. Entonces, con esto cerramos el panel ibérico del aprendizato, que ya es una tradición, así que os agradezco a todos los relatores y al profesor por haber formado parte de esta tradición, haberla fortalecido, haber legitimado la posición del partido ibérico dentro de nuestro aprendizato, ¿no? El pacto, como ha sido denominado por el profesor Asqueri el año pasado, el pacto italo-ibérico,
se ha visto aún más fortalecido. Os doy, evidentemente, apuntamientos, o sea, quiero decir, os invito a participar al seguimiento de los trabajos, porque aquí seguimos adelante durante una entera semana, y esto es el lado positivo o negativo, si queréis, del webinar, ¿no? A las 3 empezaremos otra vez con el siguiente panel, donde hablaremos empezaremos con una keynote lecture del profesor Todeschini, ¿no? Y luego seguirá un panel dedicato alla Chiesa in politica, rinnovamento, eresia e interpretazioni nella disobbedienza del tardo medioevo. Dicho esto, creo que podemos ir todos a comer en paz. Ha sido un placer y muchas gracias.